Historia 1. El niño que se apareció dentro del refrigerador de una tienda en Chihuahua, México. Me llamo Luis Fernando, vivo en Chihuahua y he trabajado como repartidor de productos congelados durante más de 10 años. Conozco prácticamente todas las tiendas de abarrotes de los alrededores, desde los pequeños negocios familiares en barrios alejados hasta los locales más antiguos del centro. Mi trabajo siempre fue rutinario: cargar, descargar, verificar fechas, firmar recibos y seguir con la siguiente entrega. Pero hubo una mañana, hace ya casi 2 años, que rompió por completo esa rutina y que aún hoy no puedo contar sin que se me erice la piel. Era jueves, aproximadamente las 7:30 de la mañana. Me tocaba abastecer una tienda muy antigua ubicada en una de las colonias más tranquilas de la ciudad. Siempre me llamó la atención que ese lugar parecía haberse quedado en el tiempo. Estantes de madera oscura, una balanza mecánica cubierta de polvo y un refrigerador viejo que zumbaba todo el día, con vidrios empañados y una puerta que chirriaba al abrirse. Don Ernesto, el dueño, era un hombre de casi 80 años. Siempre estaba solo, siempre serio, casi no hablaba. Esa mañana, cuando llegué con los productos, la tienda estaba cerrada, lo cual me pareció raro porque él siempre abría antes de las 7. Golpeé la reja, esperé unos minutos y cuando ya pensaba en irme, escuché que alguien abría desde adentro. Era don Ernesto, pero se veía extraño. Pálido, con los ojos rojos como si no hubiera dormido. No me saludó, solo me hizo una seña para que entrara. Mientras descargaba los productos, noté que el refrigerador estaba encendido, pero vacío. Le pregunté si quería que acomodara los nuevos helados allí mismo, como de costumbre. Él negó con la cabeza y murmuró algo que no entendí. Me acerqué al refrigerador y justo cuando abrí la puerta para meter una caja, lo vi. Era un niño, sentado dentro del refrigerador, con las piernas cruzadas, abrazando sus rodillas y mirando hacia abajo. Llevaba una camiseta blanca sucia y unos pantalones cortos rotos. Su piel tenía un tono azulado, como si hubiera estado mucho tiempo al frío. Pensé que era una broma, una figura de cera, un maniquí, no sé, hasta que levantó la cabeza. Tenía los ojos llenos de lágrimas y los labios morados. Me miró directo a los ojos y dijo, con una voz casi susurrante: «Tengo frío». Solté la caja y retrocedí tan rápido que tropecé y caí sentado. Don Ernesto se acercó corriendo y cerró la puerta del refrigerador de golpe. Me agarró del brazo con una fuerza inesperada para alguien de su edad y me gritó que me fuera, que no debía haberlo visto. No entendía nada. Apenas podía levantarme. Al salir de la tienda escuché cómo el viejo ponía un candado al refrigerador por fuera. Me quedé en la camioneta unos minutos, intentando procesar lo que acababa de ver. Al día siguiente volví, pero la tienda estaba cerrada. Pregunté a los vecinos y una señora me dijo que don Ernesto había sido llevado al hospital esa misma noche. No volvió a abrir. Unos días después, la tienda fue clausurada. La policía estuvo allí. Y según lo que se supo después, encontraron restos humanos dentro del refrigerador. Un niño, congelado. Dicen que había muerto hacía muchos años. Nadie sabe cómo llegó allí. Algunos rumores apuntaban a que don Ernesto había perdido un hijo pequeño en los años 80, que desapareció sin dejar rastro. Otros decían que no era su hijo, sino un niño que él había encontrado deambulando y al que, por algún motivo que nadie pudo explicar, mantuvo escondido. O algo peor. Lo que sé es que lo vi con mis propios ojos. Nadie puede convencerme de lo contrario. No era un simple reflejo ni un delirio. Lo vi, lo escuché, y desde aquel día dejé de hacer entregas solo. Porque en la madrugada, muchas veces cuando paso por esa calle, siento que alguien me mira desde el interior de la tienda clausurada. Y una vez, lo juro por lo que más quiero,
vi una pequeña mano golpear el vidrio sucio del refrigerador. No quiero saber qué fue exactamente lo que ocurrió allí. Solo sé que algo quedó atrapado. Algo que não descansa. Se estás ouvindo este relato, te pido que deixes nos comentários se já viste algo semelhante em algum lugar da sua cidade. O que eu vi, jamais vou esquecer. E sei que há outros entregadores que já passaram por algo parecido, pero prefieren callar. Historia 2. La figura que cruzaba la carretera cada noche en Alabama y desaparecía en el bosque, Estados Unidos. Me llamo Martín Gutiérrez. Nací en Texas, pero desde hace 5 años vivo en un pueblo pequeño cerca de Montgomery, Alabama. Trabajo como conductor de camiones de carga que transportan materiales de construcción entre ciudades del sur, y debido a los horarios y distancias, paso más tiempo en carretera que en casa. Me acostumbré a manejar de noche, cuando el tráfico es mínimo y el calor no es tan sofocante como durante el día. En el silencio de la madrugada, uno aprende a convivir con la oscuridad, con los caminos solitarios y con los pensamientos que empiezan a rondarte la cabeza cuando llevas muchas horas sin ver otro ser humano. Pero hay una parte de la ruta que nunca pude normalizar, un tramo que todos los conductores de la zona conocen y que la mayoría intenta evitar. La curva del kilómetro 214, en la vieja carretera estatal que cruza por un área boscosa y sin iluminación. Siempre escuché rumores de que ahí ocurrían cosas extrañas, pero lo que me pasó hace un año me convenció de que no eran solo cuentos. Fue una noche de septiembre. Había descargado en Birmingham y regresaba a casa con el camión vacío. Eran casi las 3 de la mañana y me sentía extrañamente inquieto. El cielo estaba cubierto y no se veía una sola estrella. Mientras me aproximaba a ese tramo maldito, encendí la radio para mantenerme despierto, pero no había señal. Lo único que se escuchaba era una estática suave, como un murmullo lejano. Bajé la velocidad. La carretera estaba desierta, completamente envuelta por el bosque a ambos lados. De pronto, algo apareció en la carretera. Una figura. Una mujer. Estaba de pie justo en el centro del carril, como si me estuviera esperando. Llevaba un vestido blanco que le llegaba hasta los tobillos y el cabello largo cubriéndole el rostro. No hizo ningún movimiento. No alzó las manos. No intentó huir. Simplemente estaba ahí, inmóvil, mirándome. Frené en seco. El camión chirrió y se ladeó ligeramente, pero logré detenerlo a tiempo. Por unos segundos la figura quedó iluminada por los faros delanteros. Pude notar que el vestido estaba sucio, rasgado por abajo, y sus pies descalzos estaban llenos de tierra. Me quedé paralizado. No sabía si estaba viva o no. Tomé la linterna, bajé del camión y comencé a caminar hacia ella. No hablaba, no se movía. Sentía que el aire alrededor se volvía más denso, como si el silencio pesara. Cuando estuve a unos 3 metros, la mujer giró lentamente la cabeza hacia el bosque, a su derecha, y comenzó a caminar hacia allí, alejándose de la carretera sin decir una sola palabra. Lo hizo con una lentitud aterradora, como si no tuviera prisa, como si supiera que la seguiría. No sé por qué lo hice. Tal vez fue la curiosidad, o la necesidad de saber si era real. Pero la seguí. Caminé unos 15 metros dentro del bosque, guiado por la tenue luz de mi linterna. El crujido de las hojas secas bajo mis botas era lo único que se escuchaba. De repente, la perdí de vista. La linterna parpadeó una vez, y cuando volvió a encenderse, ya no estaba. Busqué alrededor. Grité. Nada. Solo árboles y oscuridad. Regresé al camión casi corriendo. Cuando subí y cerré la puerta, sentí que alguien respiraba justo detrás de mí. Me giré con el corazón en la garganta, pero no había nadie. Arranqué el motor y aceleré lo más que pude hasta salir de ese tramo. Al llegar a casa no pude dormir. No se lo conté a mi esposa ni a mis compañeros. Me sentía ridículo. Pasaron semanas sin que volviera a tomar esa ruta, pero eventualmente no tuve opción.
El trabajo es el trabajo. La segunda vez que pasé por ahí, volví a verla. Exactamente en el mismo lugar. Pero esta vez no frené. No porque no quisiera, sino porque no me dio tiempo. Apareció de golpe, cruzando de izquierda a derecha, y cuando pensé que iba a atropellarla, simplemente desapareció, como si se deshiciera en el aire. Mis manos temblaban sobre el volante. Comencé a investigar por mi cuenta. Fui a una estación de servicio cercana y hablé con un mecánico viejo que conocía la zona desde hacía décadas. Le describí a la mujer. Él no se sorprendió. Me dijo que muchos la habían visto, que era conocida como la Dama del Bosque. Según los rumores, era una joven que murió en esa curva en los años 60, cuando el auto donde viajaba con su familia se salió del camino y se estrelló contra los árboles. Nadie sobrevivió. Desde entonces, varios conductores han reportado encuentros similares. La ven en la carretera, intentan ayudarla o la siguen y luego desaparece. Algunos dicen que si la sigues demasiado dentro del bosque, ya no regresas. Que su espíritu te arrastra con ella. Hace poco hablé con otro conductor que aseguró haber escuchado su voz mientras dormía en su cabina, justo al lado de esa curva. Le susurraba su nombre, le decía que la acompañara. Él dejó de trabajar en esa ruta poco después. Lo peor es que, desde aquella noche, he tenido sueños con ella. Sueños en los que estoy caminando en el bosque, siguiéndola, y todo está oscuro, húmedo, con ramas que se mueven solas. Siempre me despierto empapado en sudor, sintiendo que alguien me observa desde la ventana. Ya no paso por ese tramo sin persignarme. Nunca más bajé del camión. Pero lo más extraño ocurrió hace apenas unas semanas. Iba manejando por esa misma ruta cuando mi teléfono comenzó a sonar, a pesar de no tener señal. Lo tomé y vi que la pantalla mostraba una llamada entrante de un número desconocido. Contesté. Solo se escuchó una voz femenina, suave, casi un susurro. ¿Por qué no me seguiste? Luego la llamada se cortó. Desde entonces tengo la sensación constante de que alguien me acompaña en las noches de ruta. A veces al mirar por el espejo retrovisor, creo ver una figura sentada detrás de mí. No dura más que un segundo, pero sé que está ahí. Si algún día cruzas por la curva del kilómetro 214 en Alabama y ves a una mujer de blanco parada en medio de la carretera, no frenes, no bajes del vehículo y sobre todo, no la sigas. Hay cosas que no deben ser entendidas y caminos de los que no se regresa. Si escuchaste este relato hasta el final, cuéntame en los comentarios si alguna vez viste algo extraño al dirigir de noche. No soy el único que ha visto a esa mujer, y cada vez aparece más cerca del camión. Historia 3. Las manos que salieron del agua en una fuente antigua en Valencia, España. Me llamo Rosario Ledesma, tengo 57 años y toda mi vida la he pasado en un pueblo pequeño a las afueras de Valencia. Trabajo como encargada de limpieza del ayuntamiento local desde hace más de 20 años, y si algo aprendí en este oficio es que los lugares más antiguos guardan cosas que es mejor no remover. Nuestro pueblo es tranquilo, de esos donde la gente se conoce por el nombre, donde las rutinas rara vez cambian y donde las historias viejas son parte del paisaje, como las piedras desgastadas de los callejones. Pero hay un sitio en particular que siempre provocó una especie de respeto silencioso entre los vecinos. La fuente de la Plaza de las Amapolas. Es una fuente muy antigua, construida según los registros a finales del siglo XVIII. Está rodeada por un muro bajo de piedra y 4 bancos oxidados que ya nadie usa. Aunque siempre estuvo allí, hace años que nadie se acerca a ella por la noche. Durante mucho tiempo pensé que era simple superstición, rumores de viejas locas, de niños asustadizos, de borrachos que inventaban cosas. Pero lo que presencié con mis propios ojos cambió todo eso.
Hace exactamente un año, en noviembre, me asignaron una nueva rutina de limpieza que incluía pasar por la plaza justo antes del amanecer. Era parte de un programa del ayuntamiento para revitalizar los espacios olvidados, como decían. Yo acepté sin darle demasiada importancia. La primera semana, todo fue normal. Barría las hojas, limpiaba los bancos, revisaba que no hubiera basura. Pero desde el inicio noté que el agua de la fuente tenía algo raro. Estaba más oscura de lo normal, como si no reflejara bien la luz. Era una oscuridad espesa, turbia, que parecía moverse por debajo. No había peces, ni hojas, ni nada que flotara, solo esa agua inmóvil y negra. El cuarto día, al acercarme a recoger unas ramas, sentí un cambio en el aire, como si la temperatura descendiera de golpe. Fue entonces cuando lo escuché por primera vez. Un sonido tenue, como si alguien rascara suavemente el borde de piedra de la fuente con las uñas. Me acerqué lentamente, convencida de que era algún animal, tal vez una rata, pero no vi nada. Solo la superficie negra del agua, que parecía agitarse muy levemente, como si algo respirara debajo. Me alejé sin decir nada. Al día siguiente, cuando llegué, vi marcas en el borde de piedra. 4 líneas delgadas y paralelas, como hechas por dedos delgados. No le di importancia, pero cada día que pasaba, aparecían más marcas. Algunas recientes, otras como si hubieran estado allí por años. Comenzaron a llegar comentarios entre los vecinos. Que una mujer vio una figura arrodillada junto a la fuente en la madrugada. Que un perro se negó a cruzar por la plaza. Que una niña pequeña dijo haber visto manos saliendo del agua. A mí no me lo contaban directamente, pero lo escuchaba en susurros, en conversaciones entrecortadas, en miradas incómodas cuando mencionaba que yo pasaba por allí todos los días. La noche del 27 de noviembre decidí quedarme más tiempo. No sé por qué lo hice. Tal vez para demostrarme que no había nada, o tal vez porque algo dentro de mí quería una respuesta. Me senté en uno de los bancos, justo frente a la fuente. Eran las 4:20 de la madrugada. Todo estaba en silencio. El pueblo dormía. Entonces lo vi. Primero, una burbuja pequeña que rompió la superficie. Luego otra. Y después, una mano. Lenta, delgada, grisácea, con dedos largos y uñas oscuras, emergió del agua como si empujara desde el fondo. Después apareció otra, a su lado. Las 2 manos se aferraron al borde de piedra. Permanecieron quietas por unos segundos hasta que comenzaron a tirar hacia arriba. Vi cómo se asomaba la parte superior de una cabeza, cubierta de cabello mojado, como algas pegadas al cráneo. No podía ver el rostro. El miedo me paralizó. No podía moverme, no podía gritar. Solo observaba cómo esa figura intentaba salir del agua, centímetro a centímetro. De pronto, como si hubiera sentido que la miraba, todo se detuvo. Las manos soltaron el borde y el cuerpo se deslizó hacia atrás, desapareciendo en el agua sin hacer ruido. Corrí. Corrí como nunca antes en mi vida. No regresé a la fuente en los días siguientes. Llamé al ayuntamiento. Dije que estaba enferma. Pero nadie me preguntó nada. Era como si supieran. Como si todos lo supieran, pero fingieran que no pasa nada. Una semana después, la fuente fue rodeada con una cinta de advertencia. Nadie explicó por qué. Luego aparecieron trabajadores del ayuntamiento con cubetas de cemento. Taparon el borde, sellaron las juntas y finalmente la cubrieron por completo con una estructura de metal oxidado, como si quisieran enterrarla, como si algo allí adentro tuviera que ser contenido. Desde entonces, nadie menciona la fuente. Los vecinos la evitan. Los niños no juegan cerca. Pero yo sé que no sirve de nada sellarla, porque a veces, cuando paso por ahí temprano en la mañana, escucho ese mismo sonido. Un rascado suave, insistente,
como si esas manos buscaran otra salida. Y lo peor es que desde aquella noche, cuando lavo los platos o me baño, siento que algo me observa desde el fondo del agua, que hay ojos esperando y manos que se alargan bajo la superficie. Si alguna vez visitas un pueblo antiguo y ves una fuente demasiado tranquila, no te acerques. No mires dentro. Hay cosas que viven en el agua, cosas que fueron encerradas por una razón, y algunas aún recuerdan cómo se llega a la superficie. Si llegaste hasta aquí, deja un comentario contando si en tu ciudad hay algún lugar que todos evitan sin saber por qué. A veces el silencio colectivo es una forma de protegernos de aquello que no debería haber salido nunca del fondo. Historia 4. Los gritos que venían del horno de una panadería cerrada en Veracruz, México. Me llamo Emilio Ortega. Tengo 44 años y trabajo como velador nocturno en el centro histórico de Veracruz. Desde hace más de 10 años, mi labor consiste en recorrer las calles de madrugada, vigilando que todo esté en orden, que no entren vagabundos en los locales abandonados, que no haya robos o incendios, y que las calles queden limpias para el día siguiente. Es un trabajo solitario, pero siempre me gustó la calma de la noche. Ese silencio espeso que envuelve todo cuando la ciudad duerme. Uno se acostumbra a escuchar de todo. Pasos lejanos, portones viejos crujiendo, animales cruzando por los techos. Pero hay sonidos que no deberían existir y que una vez que los escuchas, ya no puedes quitártelos de la cabeza. Una de las zonas que más me tocaba rondar era la calle Zamora, donde había varios negocios antiguos cerrados desde hace años. Entre ellos, destacaba una panadería llamada El Molino Viejo. Un local pequeño, de fachada de ladrillo, con vitrinas cubiertas de polvo y un letrero medio caído que todavía conservaba el olor a harina vieja. Según los vecinos, la panadería cerró hace más de 20 años, después de un incendio que no llegó a destruir el lugar por completo, pero que dejó marcas profundas en las paredes interiores y sobre todo en el horno. Siempre me llamó la atención que nadie intentara reabrir ese local. Estaba bien ubicado, con espacio suficiente para funcionar, pero se mantenía cerrado con cadenas gruesas y una placa oxidada con las letras borradas. Una noche de octubre, mientras hacía mi recorrido habitual, pasé frente a la panadería y sentí un olor muy leve, como a pan recién horneado. Me detuve. Pensé que sería alguna casa cercana cocinando, pero no vi luces encendidas en ninguna ventana. Caminé unos pasos hacia la puerta del local. Todo estaba en silencio. Toqué la reja suavemente. Nada. Me alejé, pero antes de doblar la esquina, escuché un sonido muy claro que venía desde el interior. 3 golpes secos, como si alguien hubiese golpeado con fuerza desde dentro del horno. Me detuve. Esperé, y entonces escuché un grito que no puedo describir. No era un grito de miedo, era de dolor, de alguien sufriendo. No parecía una broma ni una grabación. Sonaba real, desesperado, como si alguien estuviera atrapado y se quemara vivo. Corrí de regreso a la puerta y pegué el oído a la reja. Ya no se oía nada, solo el eco lejano del grito que aún retumbaba en mi mente. Avisé a la policía. Llegaron unos minutos después, revisaron el lugar, pero no encontraron signos de que alguien hubiera entrado. Dijeron que era imposible, que las cadenas estaban intactas, que tal vez fue un animal, o mi imaginación. Pero yo lo escuché claro. Esa fue la primera vez, pero no la última. Las semanas siguientes comencé a notar que los sonidos se repetían, siempre entre las 2 y 3 de la madrugada. A veces eran susurros, otras veces golpes, pero los gritos se hacían cada vez más nítidos. Algunas noches incluso podía distinguir palabras entre el alarido, como si alguien pidiera ayuda, como si suplicara que lo sacaran de allí. Empecé a evitar pasar por esa calle. Pedí que me cambiaran la ruta.
pero el supervisor no aceptó. Me dijo que era mi zona asignada y que debía cumplir. Así que comencé a llevar una linterna más potente y un par de audífonos para distraerme con música. Pero nada funcionaba. Una noche, ya cerca de Navidad, los gritos comenzaron antes de tiempo. Eran apenas la 1:15 cuando escuché claramente a alguien llorando desde dentro del horno. Me armé de valor, forcé la puerta lateral de la panadería, una vieja entrada de servicio que nadie vigilaba, y entré. El lugar estaba cubierto de polvo y telarañas. Los estantes de madera seguían allí, algunos derrumbados. Todo olía a humedad y grasa vieja. Y al fondo, al final de un pasillo estrecho, estaba el horno. Una estructura de ladrillo negro, con una abertura grande y oscura como una boca abierta. Me acerqué lentamente. El aire se volvió más caliente con cada paso. No sé cómo explicarlo, pero sentí que el horno respiraba. Como si estuviera vivo, me arrodillé frente a él, y en ese momento vi algo que me heló la sangre. Dentro del horno, muy al fondo, había algo moviéndose. Un brazo humano, chamuscado, con la piel quemada y los dedos crispados. Parecía intentar arrastrarse hacia la salida. Luego apareció un segundo brazo. No pude ver el rostro, pero escuché una voz débil. «Sácame, por favor». Me levanté de un salto y salí corriendo del lugar. Desde esa noche no volví a entrar. Ni siquiera paso frente a esa panadería, pero los sonidos continúan. Cada noche, en el mismo horario. Algunos vecinos dicen que el horno nunca fue apagado por completo, que algo quedó encerrado allí adentro. Se rumorea que en los años 90, un panadero joven murió dentro durante el incendio, que quedó atrapado por las llamas mientras intentaba salvar una tanda de pan. Su cuerpo nunca fue recuperado. Otros dicen que no fue un accidente, que había algo más oscuro, que ese horno no solo cocía pan, sino otras cosas. Desde aquella experiencia, no he vuelto a dormir con tranquilidad. Y lo peor es que a veces, cuando camino por otras calles y huelo pan caliente, no me da hambre. Me da miedo, porque ese olor está impregnado en mis pesadillas. Si alguna vez visitas Veracruz y ves una panadería antigua cerrada, no te acerques demasiado. Y si en medio de la noche escuchas golpes desde un horno abandonado, no abras la puerta, porque puede que algo aún esté esperando salir. Si llegaste hasta el final, cuéntame si alguna vez escuchaste un grito que no tenía explicación. A veces, el fuego no apaga lo que duele, solo lo encierra. Historia 5. El ascensor que llegaba solo al sótano sellado en un edificio en Nueva York, Estados Unidos. Me llamo Javier Morales y trabajo desde hace 15 años como conserje en un edificio antiguo de oficinas en el barrio financiero de Nueva York. Es un edificio de 10 pisos, con una arquitectura clásica que se ha mantenido intacta desde principios del siglo XX. Siempre me he encargado de que todo funcione correctamente. Las luces, las puertas, la limpieza y, por supuesto, el ascensor. Es un ascensor viejo, metálico, con puertas de rejilla que chirrían cuando se abren y cierran, y que tiene fama entre los empleados por ser algo caprichoso. Pero nada de lo que me ha pasado en este lugar se puede comparar con lo que viví hace aproximadamente un año y que aún hoy me sigue persiguiendo. Todo comenzó un día frío de invierno, cuando noté que el ascensor se movía sin que nadie lo usara. Estaba de guardia nocturna y alrededor de las 2 de la mañana escuché el sonido familiar de las puertas abriéndose y cerrándose en el sótano, aunque no había razón para ello. Me acerqué para revisar, pensando que algún empleado nocturno o un limpiador había activado el botón. Pero el sótano estaba completamente vacío. Cerré la puerta del ascensor, lo subí al primer piso y apagué las luces del área para evitar que alguien lo usara de forma indebida. Sin embargo, durante las noches siguientes, el ascensor continuaba bajando solo al sótano.
Siempre alrededor de las 2 o 3 de la madrugada, el ruido metálico resonaba en el edificio vacío y helado. Esto comenzó a inquietarme seriamente. En varias ocasiones, al acercarme al botón del sótano para detenerlo, las puertas se abrían lentamente y un aire frío, denso, salía de allí, como si algo invisible hubiera estado esperando por mí. Empecé a sentir que no estaba solo en ese lugar, que algo se ocultaba en la oscuridad de ese sótano sellado. Ese sótano había estado clausurado desde hacía décadas. Era un espacio reducido, cubierto de polvo y humedad, al que nadie tenía acceso. El edificio había sido remodelado varias veces, pero las autoridades decidieron mantener esa área bloqueada con una pesada puerta metálica y un candado oxidado. Nunca me explicaron el motivo, pero me advirtieron que no debía intentar abrirlo. Una noche, después de escuchar nuevamente el ascensor bajar sin motivo, decidí que tenía que saber qué había en ese sótano. Con cuidado, tomé una llave vieja que encontré en el escritorio del conserje anterior. Era una llave extraña, sin marca, pero encajaba perfectamente en el candado. Al abrir la puerta, un olor acre y rancio me golpeó el rostro. Era como si el aire estuviera estancado desde hacía años. Encendí una linterna y bajé los pocos escalones hacia el interior. Lo que vi me dejó paralizado. En el centro del sótano había un pequeño ataúd de madera, cubierto de telarañas y polvo. Parecía antiguo, muy antiguo. A su alrededor había símbolos dibujados con una especie de pintura oscura, parecidos a runas o marcas rituales. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Antes de poder reaccionar, escuché un susurro detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nadie. El aire comenzó a volverse más frío, y la linterna empezó a parpadear. Intenté subir las escaleras, pero la puerta se cerró de golpe, dejándome atrapado en la oscuridad. Los siguientes minutos fueron una tortura. Escuchaba pasos que no eran los míos, susurros que me llamaban por mi nombre y una presencia que parecía acercarse cada vez más. Sentí como si alguien me tocara el hombro, pero al voltear, solo había sombras moviéndose en las paredes. Logré abrir la puerta después de varios intentos desesperados y salí corriendo al primer piso, respirando agitadamente. Desde ese día, el ascensor dejó de bajar solo al sótano, pero el miedo nunca se fue. Cada vez que escucho el chirrido metálico de las puertas, recuerdo esa noche y la sensación de que algo sigue atrapado en ese sótano, esperando para salir. He hablado con otros trabajadores del edificio y algunos cuentan que hace muchos años, antes de que cerraran el sótano, hubo un accidente misterioso. Un empleado desapareció sin dejar rastro mientras hacía reparaciones. Nunca encontraron su cuerpo y algunos creen que su espíritu quedó atrapado allí para siempre. Yo no sé qué pasó realmente en ese sótano, pero lo que viví es suficiente para no querer volver a saberlo. Si alguna vez trabajas en un edificio con un sótano cerrado y un ascensor que se mueve solo, no ignores las señales. A veces, lo que no vemos es lo que más miedo debería darnos. Si escuchaste este relato, déjame saber en los comentarios si alguna vez has sentido una presencia inexplicable en tu trabajo o en tu casa. A veces, las sombras tienen historias que nunca nos atrevemos a contar. Y si quieres más relatos como este, no olvides suscribirte a Rastro Letal, donde las historias reales de terror nunca duermen. Historia 6. La mujer que pedía auxilio desde un auto calcinado en Segovia, España. Me llamo Marta Fernández, soy periodista y llevo más de 10 años cubriendo noticias en Segovia, una ciudad pequeña con calles empedradas y una historia que se respira en cada rincón. Pero hay sucesos que van más allá de la historia escrita, cosas que parecen esconderse entre las sombras, y una de esas cosas la viví hace pocos meses y no puedo sacarla de mi mente. Todo comenzó cuando me asignaron investigar un lugar conocido por todos, pero que pocos se atreven a visitar.
Un coche calcinado que permanece abandonado a las afueras de Segovia, en un camino rural poco transitado. El auto llevaba allí años, después de un incendio que consumió todo el vehículo y terminó con la vida de la conductora, según cuentan. Pero la historia no terminaba ahí. Me habían dicho que algunas personas escuchaban gritos durante la noche y que la policía había registrado varias llamadas anónimas por ruidos extraños en esa zona. Intrigada, decidí ir en busca de la verdad. Llegué al lugar justo al atardecer. El coche era un viejo sedán, completamente quemado, con el chasis retorcido y negro, como un esqueleto quemado que parecía absorber la luz del sol. A su alrededor, la hierba estaba seca, y el viento movía las ramas de los árboles de forma inquietante. Mientras tomaba fotos para el reportaje, sentí un frío repentino, como si el ambiente se hubiera congelado. Escuché un susurro casi imperceptible, como un llamado de ayuda. Pensé que era mi imaginación, pero algo dentro de mí me hizo quedarme un poco más. Cuando la noche cayó por completo, el silencio del campo se volvió absoluto. Entonces comenzaron los sonidos. Primero, un llanto suave, desgarrador, que parecía venir desde dentro del auto. Me acerqué con la linterna, y a pesar de que no había nadie, sentí una presencia fuerte y triste. Intenté llamar a alguien, pero el teléfono no tenía señal. El llanto se volvió un sollozo, y una voz femenina, clara pero débil, pidió ayuda desde el interior del vehículo. «Por favor, sáquenme, estoy atrapada», susurraba la voz, llena de desesperación. Sentí un nudo en la garganta y un miedo profundo. Decidí grabar el sonido, pero justo cuando quise acercarme a tocar el auto, las puertas del vehículo parecieron abrirse lentamente, aunque no había mecanismo que funcionara. La oscuridad parecía envolverme y el aire se volvió pesado, como si el tiempo se detuviera. Entonces vi una figura borrosa, translúcida, que intentaba salir del coche calcinado. Era una mujer con el rostro cubierto de cenizas y los ojos llenos de lágrimas. Su vestido, también quemado, se movía con una brisa invisible. Intentaba avanzar, pero parecía atrapada en un muro invisible, como si estuviera atrapada entre la vida y la muerte. Su mirada se clavó en mí y pude sentir todo su dolor, su miedo, su desesperación. En ese momento quise correr, huir de ese lugar maldito, pero mis pies no respondían. La figura extendió una mano hacia mí, suplicante, y una voz cavernosa me susurró al oído: «Ayúdame». Desde esa noche, no pude dormir en paz. Las imágenes y los sonidos me perseguían. Intenté buscar información en los archivos del pueblo y encontré que la mujer que murió en ese incendio era una joven llamada Isabel, que había desaparecido sin que nadie supiera bien cómo. El coche se había incendiado en circunstancias misteriosas y nunca se encontraron pruebas claras sobre el accidente. Algunos hablaban de un intento de fuga, otros de algo más oscuro, pero nadie pudo explicarlo del todo. Desde entonces, los vecinos evitan pasar por ese camino de noche, y algunos aseguran haber visto luces extrañas alrededor del auto o escuchar la voz de una mujer pidiendo ayuda. He vuelto al lugar varias veces, pero nunca de noche. No me atrevo a enfrentar ese miedo de nuevo. Siento que Isabel sigue atrapada allí, esperando que alguien rompa la barrera que la retiene entre este mundo y el siguiente. Si alguna vez pasas por un coche abandonado y calcinado y escuchas un susurro pidiendo ayuda, no ignores esa voz. Puede que sea más real de lo que crees. Y si te atreves, cuéntame en los comentarios si alguna vez sentiste que alguien necesitaba ayuda desde el más allá. Recuerda suscribirte a Rastro Letal para escuchar más historias reales como esta. Porque hay sombras que no descansan y voces que no se apagan. Historia 7. El niño que jugaba frente al altar en la iglesia cerrada de Oaxaca, México. Me llamo Carlos Mendoza.
Soy guía turístico y desde hace más de 15 años trabajo mostrando las maravillas de Oaxaca a quienes visitan esta ciudad llena de tradiciones y leyendas. Pero hay lugares que ni el tiempo ni la fe logran salvar, y uno de esos es la iglesia de San Bartolo, un templo pequeño y antiguo que lleva años cerrado y abandonado en un barrio periférico. Nadie quiere acercarse a ella, no solo por el deterioro evidente, sino porque cuentan cosas que pocos se atreven a contar en voz alta. Yo nunca creí en esas historias, hasta que una noche, mientras hacía un recorrido especial para unos amigos que querían conocer los lugares más misteriosos de Oaxaca, presencié algo que me cambió para siempre. La iglesia, con sus puertas de madera carcomidas y vitrales rotos, parecía un espectro olvidado en medio de la oscuridad. El aire olía a humedad y a cera vieja. Al entrar, la penumbra casi total solo era rota por la luz de nuestras linternas, que dejaba las sombras más profundas en cada esquina. Cuando llegamos al altar, uno de mis amigos dijo que había visto algo moverse, pero ninguno le prestó atención al principio. Yo me acerqué más y justo en ese momento sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Ahí, justo frente al altar, había un niño sentado en el suelo, con la cabeza baja y vestido con ropa antigua, casi rota, que parecía fuera de lugar en el tiempo. Me quedé paralizado. No se movía, no hablaba. Solo estaba ahí, como esperando algo. Cuando me acerqué un poco más, levantó la cabeza lentamente y me miró con ojos grandes y oscuros, llenos de tristeza y un poco de miedo. Su mirada era tan intensa que sentí que me estaba contando una historia sin palabras. Pregunté si estaba solo, pero no respondió. Entonces escuchamos sus risas, suaves y lejanas, que parecían venir de todas partes y de ninguna a la vez. Mi grupo se puso nervioso, y algunos empezaron a grabar con sus celulares. De repente, el niño se levantó y comenzó a caminar hacia uno de los pasillos laterales, siempre mirándonos con esa expresión triste. Lo seguimos, y mientras avanzábamos, las risas se tornaron en susurros que decían cosas que no entendíamos, palabras entrecortadas, como un lamento. Llegamos a una pequeña capilla dentro de la iglesia, donde el niño se detuvo y desapareció entre las sombras, como si se desvaneciera en el aire. Nos quedamos ahí, en silencio, con una sensación de presencia que nos envolvía. Quise salir rápido, pero algo me hizo mirar hacia un viejo banco frente al altar. Allí, sobre el respaldo, había un cuaderno de notas con páginas amarillentas. Lo abrí y encontré escritos de hace más de 50 años, relatos de un cura que hablaba sobre un niño huérfano que vivía en la parroquia y que había desaparecido sin dejar rastro. Según las notas, el niño se entretenía jugando solo en la iglesia, especialmente frente al altar, y muchas veces se le veía hablando con alguien invisible. El sacerdote sospechaba que el niño había sido víctima de algo sobrenatural, y antes de morir dejó el cuaderno para que alguien conociera la verdad. Después de esa noche, empecé a investigar más sobre la iglesia de San Bartolo y encontré que, efectivamente, hubo un niño desaparecido en aquella parroquia hace décadas. Nadie supo qué le pasó, y la iglesia fue cerrada poco tiempo después, sin dar muchas explicaciones. Los vecinos del barrio aún cuentan que, si uno pasa cerca de la iglesia en las noches, puede escuchar risas de niño y ver una silueta pequeña jugando en las sombras. Desde entonces, evito ir solo a ese lugar. La sensación de que algo o alguien te observa no se va, y la idea de que un niño pueda estar atrapado entre estas paredes me da escalofríos. Si alguna vez pasas por una iglesia abandonada y sientes que hay alguien jugando frente al altar, no te acerques demasiado. A veces hay almas que no han encontrado descanso y que siguen esperando ser escuchadas. Si te animas a contar alguna experiencia extraña que hayas tenido en iglesias u otros lugares abandonados, déjalo en los comentarios.
Y no olvides suscribirte a Rastro Letal para seguir escuchando historias reales como esta. Porque en cada rincón olvidado puede haber un secreto que no quiere ser descubierto. Historia 8. La figura que cruzaba el pasillo sellado del hospital en Phoenix, Estados Unidos. Me llamo Ricardo Jiménez, soy enfermero y llevo casi 20 años trabajando en hospitales aquí en Phoenix, Arizona. Durante todo este tiempo he visto y vivido cosas que muchos no podrían imaginar, desde emergencias caóticas hasta momentos de tranquilidad que parecen sacados de otro mundo. Pero ninguna experiencia se compara a lo que me sucedió en el viejo Hospital St. Mary. Un edificio enorme que cerró sus puertas hace más de una década y que desde entonces permanece sellado y abandonado. Trabajé en ese hospital durante años y siempre me llamaba la atención una zona en particular. Un largo pasillo al que nadie tenía acceso, cerrado con gruesas puertas metálicas y señales de advertencia. Los rumores entre el personal siempre giraban en torno a ese pasillo, que si estaba maldito, que si ocurrían cosas extrañas, que algunos que intentaron entrar nunca volvieron a ser los mismos. Nunca le di mucha importancia, hasta que una noche, mientras hacía mi ronda de vigilancia, escuché un ruido que me congeló la sangre. Era un sonido sordo, como pasos lentos y arrastrados, que se acercaban por el pasillo sellado. Me acerqué con cautela, y a través de una rendija pude ver una figura atravesando el corredor oscuro. Era una sombra alta, difusa, con un movimiento lento y pesado. La figura no parecía tener rostro ni detalles claros, solo un contorno que se desvanecía y reaparecía entre la penumbra. Intenté comunicarme por radio, pero mi dispositivo no funcionaba. En ese momento, una sensación de angustia me envolvió, como si esa presencia no quisiera ser vista. Sentí que me observaba, que sabía que estaba ahí y que no quería que me acercara. Durante varias noches consecutivas, la figura volvió a cruzar el pasillo a la misma hora, exactamente a las 3 de la madrugada. Cada vez, los sonidos de sus pasos resonaban en el silencio absoluto del hospital vacío, y el frío parecía intensificarse. Una vez, mientras la observaba desde una esquina, vi cómo la sombra se detuvo frente a una vieja puerta cerrada, y con un gesto invisible pareció llamar a alguien o a algo. Me contó un compañero que trabajó en la seguridad que años atrás, en ese mismo pasillo, un paciente desapareció misteriosamente. Nunca encontraron su cuerpo ni explicación de qué pasó. Algunos decían que había sido víctima de experimentos clandestinos, otros que simplemente se perdió en el hospital y murió de frío. El tiempo pasó, pero el pasillo siguió cerrado, como un secreto guardado bajo llave. Decidí investigar más y accedí a algunos archivos antiguos. Encontré documentos que hablaban de un ala del hospital dedicada a pacientes psiquiátricos, que fue clausurada por condiciones inhumanas. Se mencionaban casos de desapariciones, tratamientos crueles y voces que se escuchaban por las noches. Todo apuntaba a que la figura que veía era el eco de esas almas atrapadas, como si su sufrimiento hubiera quedado impregnado en las paredes y siguiera vagando sin descanso. Una madrugada, impulsado por la curiosidad y el miedo, me armé de valor y entré al pasillo sellado por una pequeña ventana que había quedado entreabierta. Caminé unos pasos, y el aire estaba tan frío que parecía cortante. Entonces la figura apareció delante de mí, más cerca que nunca. Sentí que una fuerza invisible me empujaba a retroceder, pero no pude moverme. Me miró fijamente, y aunque no tenía rostro, sentí un grito silencioso lleno de desesperación y dolor. Intenté hablar, pero no salió sonido alguno. Cuando logré reaccionar, la figura desapareció lentamente, como si se desvaneciera en el aire, y la temperatura volvió a la normalidad. Salí corriendo de allí, con la respiración agitada y el corazón a 1000 por hora.
Desde esa noche no volví a acercarme al pasillo sellado y he evitado el Hospital St. Mary. Sin embargo, a veces cuando paso cerca del edificio, siento esa misma presencia, esa sombra que parece querer comunicarse, pedir ayuda o advertirme que hay secretos que no deben ser revelados. Si alguna vez visitas un hospital abandonado, recuerda que no todos los pasillos están vacíos. Algunos guardan presencias que esperan ser encontradas, o que preferirían no ser descubiertas nunca. Si te atreves a contar una experiencia similar, deja un comentario para compartirla con otros que, como tú y yo, sienten que el mundo de los vivos a veces roza el de los muertos. Y no olvides suscribirte a Rastro Letal para seguir escuchando historias reales que te pondrán los pelos de punta. Porque a veces las sombras cruzan pasillos que jamás deberían ser abiertos. Historia 9. El hombre que saludaba desde el cuadro colgado en el convento de Burgos, España. Me llamo Javier, soy restaurador de arte y llevo casi 10 años trabajando en monumentos y edificios antiguos en la ciudad de Burgos. Hace aproximadamente 2 años me asignaron la restauración de un convento del siglo XVII que había estado cerrado durante décadas, abandonado a la humedad y el paso del tiempo. El convento de Santa Clara, ubicado en un barrio antiguo y casi olvidado, es un edificio imponente, con muros gruesos y corredores largos, donde el silencio parece detener el tiempo. Durante semanas pasé casi todas mis horas dentro de ese lugar, limpiando paredes, arreglando techos y cuidando de los cuadros antiguos que estaban colgados en las capillas y pasillos. Uno de esos cuadros, un retrato de un hombre vestido con hábito religioso, llamó mi atención desde el primer día. Era un óleo grande, con un marco de madera tallada y un rostro severo pero con una mirada penetrante. La pintura estaba deteriorada, pero sus ojos parecían seguirte allá donde fueras. La primera vez que me acerqué, sentí una extraña sensación, una mezcla de respeto y un leve escalofrío. Durante el día, no pasaba de ser un retrato antiguo más, pero una noche, mientras trabajaba hasta tarde, noté algo que me heló la sangre. Estaba repasando detalles en una pared cercana cuando, sin querer, miré hacia el cuadro y vi que el hombre había movido la mano. No podía creerlo. Parpadeé y la mano volvió a la posición original, pero la impresión quedó grabada en mi mente. Pensé que era mi imaginación, el cansancio o el juego de sombras de la luz de la lámpara. Pero esa misma sensación volvió a repetirse varias noches más. A veces, el hombre del retrato parecía mirarme directamente. Otras veces, sonreía de forma tenue y hasta me saludaba con un gesto leve de la mano. No podía apartar la vista de él sin sentir que me estaba invitando a quedarme o que quería decirme algo. Decidí hablar con las monjas del convento, que aún iban de vez en cuando para hacer mantenimiento y rezar en la capilla. Me contaron que el hombre del cuadro era Fray Miguel de la Cruz, un fraile que vivió en ese convento hace más de 3 siglos y que fue conocido por su dedicación y caridad, pero que murió en circunstancias misteriosas durante una epidemia que azotó la región. Se dice que su espíritu no encontró descanso y que algunos visitantes han sentido su presencia en el convento, especialmente cerca de ese retrato. Una noche, volví al convento para intentar entender qué estaba pasando. Llevé conmigo una cámara de video para grabar todo. Al llegar, la atmósfera era densa, el aire frío y un silencio absoluto me rodeaba. Apunté la cámara hacia el cuadro y en medio de la oscuridad vi cómo la figura del fraile cobraba vida. Lentamente, levantó la mano y me saludó con una sonrisa triste. En ese momento, escuché un susurro que decía: «No olvides lo que prometí». Sentí un nudo en la garganta y una mezcla de miedo y respeto que me paralizó. Intenté responder, pero no salió sonido de mi boca. De pronto, la luz de la lámpara parpadeó y todo volvió a la normalidad.
el cuadro volvió a ser solo pintura vieja. Durante los días siguientes, comencé a investigar más sobre Fray Miguel. Encontré documentos antiguos que hablaban de una promesa que hizo antes de morir: proteger el convento y a sus hermanas, pero también de un secreto oscuro que guardaba, relacionado con un manuscrito perdido que contenía conocimientos prohibidos. Algunos creían que ese manuscrito estaba escondido dentro del convento y que el espíritu del fraile buscaba a alguien que lo encontrara para cumplir su misión. Desde entonces, la relación con ese cuadro cambió para mí. Ya no es solo una obra de arte, sino un portal a algo que no comprendo del todo. En las noches, cuando trabajo solo en el convento, aún puedo ver al fraile saludándome desde el cuadro, como un guardián silencioso que vela por un secreto que no debe salir a la luz. Si alguna vez visitas un convento antiguo, fíjate en los cuadros. A veces, detrás de la pintura, puede haber una historia que aún late en la oscuridad. Y si te atreves a contar una experiencia similar, déjala en los comentarios. No olvides suscribirte a Rastro Letal para descubrir más relatos que nos recuerdan que el pasado nunca muere del todo. Porque hay miradas que nunca dejan de observarnos, incluso desde un cuadro. Historia 10. La sombra que bajaba del techo a las 3:00 am en una casa de Veracruz, México. Me llamo Luis Herrera, soy electricista y desde hace más de 20 años trabajo en Veracruz atendiendo casas, negocios y edificios antiguos. Nunca pensé que algo relacionado con mi oficio me pondría cara a cara con algo que no podía explicar ni entender. Todo comenzó hace unos meses, cuando un cliente me llamó para revisar la instalación eléctrica de su casa. Una construcción antigua de 2 pisos en un barrio tranquilo de Veracruz. La casa había sido heredada por una familia que hacía tiempo no vivía ahí, y decían que sucedían cosas extrañas durante la noche. Al principio pensé que eran solo historias para asustar, pero pronto comprendí que algo oscuro habitaba ese lugar. Llegué una tarde y fui recibido por don Ernesto, el dueño, un hombre mayor que me contó que a las 3 de la mañana empezaban a ocurrir ruidos extraños, sombras que se movían por los pasillos y que una figura oscura bajaba del techo, recorriendo la casa en silencio. Me contó que varios electricistas habían revisado la casa, pero ninguno había encontrado nada fuera de lo común, y que él mismo había intentado grabar esas apariciones, sin éxito. Decidí quedarme a revisar con calma la instalación, y para ello pasé la primera noche en la casa. Al principio, todo estaba en calma, pero justo a las 3 de la madrugada, comenzó el fenómeno. Sentí un frío intenso que invadió cada rincón. Entonces, de la esquina más oscura del techo, vi bajar una sombra negra, alargada y sin forma definida, que se deslizaba lentamente por la pared, como si fuera un líquido oscuro que se derramara sin prisa. No podía moverme ni gritar. Mi respiración se aceleró y el corazón parecía querer salirse del pecho. La sombra avanzó por el pasillo y desapareció en la sala, dejando una sensación de vacío y miedo profundo. Intenté encender la linterna, pero esta parpadeó y se apagó. El silencio era absoluto, excepto por un susurro que parecía venir de todas partes y de ninguna. «Vete, no eres bienvenido». Al día siguiente, hablé con don Ernesto y me mostró unas viejas fotografías de la casa. Me contó que hacía más de 50 años, en esa misma casa, una joven había desaparecido misteriosamente. Nunca se supo qué pasó con ella, y la familia había dejado de vivir ahí poco tiempo después. Desde entonces, se rumoraba que su espíritu vagaba por la casa, buscando respuestas o quizá venganza. Durante las siguientes noches que pasé en la casa para hacer la reparación, la sombra volvió a aparecer, siempre a las 3 de la mañana. A veces parecía observarme, otras veces simplemente se deslizaba por las paredes, como un suspiro oscuro que reclamaba atención. Intenté grabar con la cámara de mi teléfono,
pero las imágenes siempre salían borrosas o con interferencias. Sentí que la sombra no quería ser registrada, que su presencia era un mensaje oculto. Decidí investigar en archivos del pueblo y encontré reportes antiguos sobre esa desaparición. La joven se llamaba Elena y se decía que había sido víctima de un ritual extraño por parte de un grupo ocultista que vivía en el barrio. Se cree que su alma quedó atrapada y que la sombra es la manifestación de su dolor y tormento. Una noche, cuando la sombra apareció por tercera vez, sentí que me tocaba el hombro. El frío fue insoportable y escuché una voz que susurraba: «Ayúdame, no me dejes aquí». Quise responder, pero las palabras no salían. Esa fue la última vez que estuve en esa casa. Dejé el trabajo inconcluso, convencido de que no estaba preparado para enfrentar aquello. Desde entonces, evito ese barrio y no hablo del tema con nadie. Pero sé que la sombra sigue ahí, esperando que alguien la libere, o al menos reconozca su sufrimiento. Si alguna vez te encuentras con una sombra que baja del techo justo a las 3 de la mañana, no la ignores. Puede que esté pidiendo ayuda. Cuéntame en los comentarios si has sentido presencias similares. Y no olvides suscribirte a Rastro Letal para seguir conociendo relatos reales que te helarán la sangre. Porque a veces, lo que se esconde en la oscuridad solo espera que alguien se atreva a mirar.